Me llamo Wilson y lo que voy a compartir es algo que nunca imaginé que le contaría a nadie. Es una historia que desafía la lógica, que va más allá de lo que entendemos sobre la vida y la muerte. En lo que parecía un día normal, mi vida dio un giro tan profundo que cambió todo lo que creía saber. Morí, no por un momento fugaz, sino de verdad y por completo. Dejé mi cuerpo, crucé a otro reino, y lo que presencié transformó mi comprensión de la existencia, de lo que hay más allá de este mundo. Conocí a Jesús. Vai el cielo. Y regresé con conocimiento y experiencias que han vivido dentro de mí desde entonces. Esta es mi historia, la historia de ese día inimaginable. Esa mañana comenzó como cualquier otra, aunque recuerdo que me sentía un poco mal. Había una pesadez inusual en mi pecho, pero la descarté, atribuyéndola a puro agotamiento. Había estado trabajando horas interminables, sin apenas dormir, así que no era sorprendente que me sintiera agotado. Le quité importancia, convenciéndome de que solo necesitaba descansar. No me imaginaba que estaba al borde de la vida tal como la conocía. Volvía a casa. En coche desde el trabajo, por la misma ruta que tomaba todos los días, cuando ocurrió. Un dolor repentino y aplastante estalló en mi pecho. No era solo incomodidad, era como si un puño de hierro me hubiera agarrado el corazón, apretándolo sin piedad. Mi visión se volvió borrosa y el pánico se apoderó de mí mientras luchaba por respirar. Un sudor frío se extendió por todo mi cuerpo y un miedo intenso y primario se apoderó de mí. Algo estaba terriblemente mal. Traté de conducir el auto hacia el costado de la carretera, pero mis manos se entumecieron, mis brazos se pesaron. Sentí que mi cuerpo se apagaba, que se me escapaba el control. Mi pie se deslizó del acelerador y antes de que pudiera hacer algo más, el mundo a mi alrededor se convirtió en un caos. Recuerdo los neumáticos chirriantes, el violento impacto del metal contra el metal y luego, nada. Silencio. Oscuridad. En lugar del vacío negro que esperaba, me di cuenta de algo extraño. Una sensación de flotar, de ingravidez, de libertad, se apoderó de mí. Me di cuenta, cada vez con mayor claridad, de que me habían separado de mi cuerpo. Sin embargo, seguía. Plenamente consciente, más consciente que nunca. Miré hacia abajo y vi los restos destrozados de mi coche. La gente se estaba reuniendo a mi alrededor, con el rostro desencajado por la conmoción y el horror. Podía ver mi propio cuerpo, sin vida, desplomado sobre el volante. Debería haberme aterrorizado, pero no fue así. Una profunda calma se apoderó de mí, como nunca antes había sentido. No había dolor ni miedo. Solo paz. Entonces, lo sentí, una atracción suave pero irresistible. Era como si una fuerza invisible me estuviera guiando lejos de la escena. No tenía control sobre ella, pero no tenía miedo. Se sentía natural, como si me estuvieran guiando a algún lugar importante, más allá de este mundo. Lo primero que noté fue la quietud. Pero no era un silencio vacío y hueco, era profundo, sereno, lleno de una sensación de profunda paz. El peso de mi cuerpo físico se había ido. Me sentía completamente libre, sin dolor ni miedo, flotando sin esfuerzo. Vi cómo la gente corría hacia mi coche destrozado. Alguien estaba al teléfono, probablemente pidiendo una ambulancia, su voz estaba cargada de urgencia. Podía verlo todo, pero ya no formaba parte de ello. Mi cuerpo yacía. Allí, inmóvil y roto, pero estaba muy viva de una manera diferente, una manera que nunca había creído posible. Y entonces llegó el segundo tirón. Ahora más fuerte, pero todavía suave. Sentí que me atraía algo, aunque todavía no podía verlo. El mundo que siempre había conocido empezó a desvanecerse, las voces, las sirenas, el caos se volvían más distantes con cada momento que pasaba. En su lugar solo había quietud y una sensación cada vez mayor de movimiento. La oscuridad me envolvió, no fría ni aterradora, sino vasta y profunda,
como si estuviera en un espacio infinito. Floté a través de ella, sin estar segura de hacia dónde me dirigía, pero no estaba sola. Sentí una presencia, algo o alguien que me guiaba. Entonces, a lo lejos, apareció un tenue resplandor. Al principio, no era más que una mota, como la primera luz del amanecer que atravesaba la noche. Pero a medida que me acercaba, se hacía más brillante, más cálido y lleno de una energía que podía sentir en cada parte de mí. No era solo luz, estaba vivo. Irradiaba amor, un amor tan puro e incondicional que me atraía. La sensación de flotar se intensificó, como si me llevaran suavemente hacia adelante. La oscuridad que me rodeaba comenzó a disiparse, reemplazada por este suave resplandor dorado. Cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que esta luz no se parecía a nada que hubiera visto antes. No solo iluminaba el espacio que me rodeaba, sino que me llenaba, envolviéndome en calidez y paz. Y luego, crucé al otro lado. En ese momento, me invadió una sensación de amor y pertenencia diferente a todo lo que había experimentado antes. Todos los miedos, todas las preocupaciones, cada gramo de dolor que había cargado a lo largo de mi vida se desvanecieron. Fue como si hubiera vuelto a casa, a un lugar que ni siquiera sabía que había estado buscando. La paz, el amor, eran ilimitados. Me inundaban, me atravesaban, llenaban cada parte de mi ser. Entonces me di cuenta de que no estaba simplemente en otro lugar, sino en presencia de algo más grande, algo sagrado. No hay palabras que puedan describir por completo lo que era estar en su presencia. Era un amor puro y infinito. Un amor que veía cada parte de mí, mis defectos, mis fracasos. Sin embargo, me abrazaba por completo. Sus ojos tenían una profundidad de compasión que nunca había conocido, y su presencia irradiaba una paz tan profunda que me sentí completamente completa. En ese momento, comprendí mucho más sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Vi el cielo, no solo como un lugar, sino como un estado de amor y paz perfectos. Y supe, en lo profundo de mi alma, que esto era real. Que todo lo que había creído sobre el fin era definitivo era erróneo. Pero mi viaje no había terminado. Había más por hacer, más por comprender. Me habían borrado por completo, o eso creía. Pero en realidad no solo estaba viva, estaba más viva que nunca. Era como si me hubieran despojado de todo lo que me había pesado, dejando solo la esencia más pura de quien era. El espacio a mi alrededor desafiaba los límites del mundo físico. No había paredes, ni cielo, pero podía ver con una claridad diferente a todo lo que había conocido. Los colores que me rodeaban no solo eran vibrantes, estaban vivos, brillando con una profundidad y una riqueza que hacían que los colores de la tierra parecieran pálidos y huecos. Me sentí ingrávida, pero más. Arraigada que nunca. Había una abrumadora sensación de libertad, una plenitud que llenaba cada parte de mí. Entonces los vi, figuras que emergían de la extensión luminosa, moviéndose hacia mí. No eran humanos, no de la forma en que yo los conocía, pero había algo familiar en ellos. Sus formas irradiaban luz, no una luz dura y cegadora, sino algo cálido, suave y acogedor. Me envolvía como un abrazo reconfortante. No necesitaba preguntar quiénes eran, simplemente lo sabía. Eran ángeles, seres de puro amor y paz. No hablaban con palabras, pero podía sentir su mensaje resonar en mi interior, en lo más profundo de mi corazón. Me estaban dando la bienvenida, guiándome hacia adelante, aunque todavía no sabía hacia dónde. Una figura apareció ante mí, más radiante que cualquier otra que hubiera presenciado jamás. De él emanaba una luz pura e infinita que iluminaba todo lo que nos rodeaba, pero no me hacía daño en los ojos. Era como si la luz misma estuviera viva, llena de amor. Su presencia era abrumadora, no de una manera que infundiera miedo, sino de una manera que infundía una paz tan profunda que silenciaba todas las dudas, todos los temores. Y en ese instante supe, sin lugar a dudas,
que era Jesús. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, el resto del mundo se desvaneció. Los ángeles, la extensión resplandeciente, incluso los colores vibrantes que me habían rodeado, todo se disolvió. Solo estaba él. Jesús. Su mirada me atravesó, pero no de una manera que me hiciera sentir expuesta o juzgada. Era como si él lo viera todo, cada error, cada fracaso, cada alegría, cada pena, y aún así, sus ojos irradiaban solo amor puro e incondicional. En su presencia, me sentí completamente conocida, completamente aceptada y profundamente amada de una manera que nunca antes había experimentado. Quería hablar, decir algo, cualquier cosa, pero no me salían las palabras. No las necesitaba. Él ya sabía todo lo que yo llevaba dentro. Cada pregunta, cada miedo, cada pensamiento. Podía sentir que lo sostenía todo con una dulzura que me destrozaba y me sanaba al mismo tiempo. Su voz no era fuerte, pero resonaba en mi interior, resonando en lo profundo de mi alma. Era suave y amable, pero tenía una autoridad innegable. Cada palabra me llenaba de una paz tan profunda que apenas podía comprenderla. En ese momento, supe que esto no era un sueño ni una alucinación. Esto era real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Estaba en algún lugar más allá de la tierra, más allá del tiempo, más allá de la comprensión. Pero mi viaje aún no había terminado. En el momento en que pronunció mi nombre, algo se agitó en lo más profundo de mí. No fue solo un sonido, fue como si todo mi ser respondiera. Wilson, repitió, y con esa sola palabra, sentí que mi existencia misma cambiaba. Fue como si no solo me hablara a mí, sino a cada recuerdo, a cada emoción, a cada parte rota de mi alma. Era la voz que había creado todo, que me había estado llamando toda mi vida, incluso cuando yo no me había dado cuenta. Intenté responder, pero las palabras se me quedaron atascadas. No porque no pudiera hablar, sino porque en su presencia las palabras se sentían innecesarias. Todo lo que quería decir ya lo sabía. Me di cuenta de una sensación extraña, no estaba en un cuerpo como lo había conocido, pero todavía tenía forma. Podía moverme, podía sentir, pero ya no estaba atada por las limitaciones de la carne. Era más ligera, más pura, como si finalmente fuera la persona que siempre había estado destinada a ser. Jesús se acercó y el brillo de su presencia se volvió aún más intenso, pero aún suave. Noté sus manos, cicatrices aún visibles, brillando suavemente, irradiando un amor indescriptible. Sus ojos contenían galaxias en su interior, una profundidad que se extendía hasta la eternidad, pero estaban enfocados únicamente en mí, como si yo fuera la única alma existente. Con esas palabras, el espacio a nuestro alrededor cambió. De repente, no estaba simplemente allí de pie, estaba viendo, realmente viendo. Los límites de lo que había conocido se expandieron y se rompieron, revelando algo mucho más grande. Vi paisajes que no se parecían a nada de lo que había en la tierra, montañas que brillaban con luz, cascadas que caían en cascadas de cristal líquido, árboles cuyas hojas cantaban melodías que llenaban el aire de alegría. Todos los colores estaban vivos, latiendo con energía. Era un lugar más real que cualquier cosa que hubiera conocido, un lugar lleno de vida pura y sin filtros. Entonces Jesús levantó la mano y la visión cambió. Ahora, vi personas, almas. Irradiaban felicidad, amor y paz. Algunos estaban abrazando a sus seres queridos, sus reencuentros estaban llenos de una alegría tan intensa que me hizo llorar. Otros se arrodillaron en adoración, completamente inmersos en la presencia del amor divino. Era hermoso más allá de las palabras, y sentí que mi corazón se hinchaba con el anhelo de permanecer allí para siempre. Sentí otra presencia. No, muchas presencias. A mi alrededor, tomé conciencia de seres diferentes a todo lo que había conocido. Ángeles. Pero no como las imágenes que había visto en pinturas o leído en libros. Estos ángeles eran seres de luz pura, sus formas fluidas y radiantes,
cambiantes como llamas vivas. Algunos se erguían más allá de lo comprensible, otros más pequeños, pero todos tenían una fuerza y una paz innegables. Me rodeaban, su presencia era poderosa pero reconfortante. No había miedo, solo un amor abrumador. Uno de ellos dio un paso adelante, su forma brillaba más que el resto. Aunque no hablaba con palabras, escuché su mensaje en lo más profundo de mí, como si fuera parte de mis propios pensamientos. Siempre hemos estado contigo. La comprensión me golpeó con inmensa fuerza. Cada situación de riesgo, cada momento de desesperación en el que pensé que había estado completamente sola, ellos habían estado allí. Observando. Protegiendo. Guiando. Vi destellos de mi vida, momentos que había olvidado o descartado, momentos en los que la tragedia se había evitado por poco, cuando había sentido una misteriosa sensación de paz durante la agitación. Habían estado allí todo el tiempo, invisibles pero nunca ausentes. La ola de amor y protección que sentí en ese momento fue abrumadora. No estaba sola. Nunca había estado sola. Y entonces, comprendí. Este no era el final de mi viaje. Era un vistazo, un llamado. Me habían traído aquí para ver, para entender algo más profundo, algo que debía llevar conmigo de regreso. Jesús me miró una vez más, con los ojos llenos de infinito amor y sabiduría. Hay más por hacer, dijo. Y en ese instante, sentí que me atraían hacia atrás, la luz radiante se desvanecía, las visiones del cielo se disolvían, pero el amor, la paz, la verdad de lo que había visto, permanecieron profundamente arraigados en mí. Y luego, en un instante, recibí una visión diferente a todo lo que había imaginado. Vi la tierra, no como la había visto antes, sino desde un punto de observación tan alto que sentí que flotaba en el borde del universo mismo. El planeta giraba en silencio, acunado en la inmensidad del espacio, pero lo que captó mi atención no fueron las montañas, los océanos ni las ciudades. Eran millones de personas, cada una rodeada de delicados hilos de luz. Algunos de estos hilos brillaban intensamente, constantes e inquebrantables, mientras que otros parpadeaban, frágiles y tenues, como si lucharan contra un viento invisible. Sentí a Jesús a mi lado, su presencia radiante y tranquilizadora. Señaló los hilos brillantes. Estos, dijo suavemente, son oraciones, las líneas de vida que conectan el cielo y la tierra. Observé con asombro cómo los ángeles se movían con gracia entre los hilos, cuidándolos con cuidado. Algunos fortalecían los hilos débiles y parpadeantes, tejiéndolos en rayos de luz radiante, mientras que otros llevaban los hilos más fuertes hacia arriba, guiándolos a través de dimensiones que se extendían mucho más allá de mi comprensión. La vista era impresionante, como ver ríos de luz fluir entre mundos. Por primera vez, comprendí, la oración nunca fue solo palabras susurradas en el aire o pensamientos enviados hacia arriba en momentos de desesperación. Era real, viva y tangible, una fuerza que se abría paso a través del tejido de la existencia, moldeando no solo el reino espiritual sino también las vidas de quienes las pronunciaban. La fuerza de cada oración estaba ligada a la fe que la respaldaba, la creencia de que las palabras importaban, que llegaban a algún lugar, a alguien. Entonces la visión cambió una vez más, y lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Era el cielo, no solo un vistazo, sino en su gloria plena e ilimitada. Ninguna palabra ni descripción podría capturar por completo la magnitud de lo que contemplaba. El cielo no era simplemente un lugar, estaba vivo. Cada centímetro del latía con energía, propósito y amor. El suelo bajo mis pies brillaba con luz, como si estuviera hecho de cristal, pero se sentía sólido y estable. El aire no era solo aire, tenía una presencia, llenándome de una paz tan profunda que sentí que todas las cargas que alguna vez había llevado se derretían. Vi vastos campos que se extendían sin fin, brillando en tonos dorados que irradiaban calidez y vida. Los ríos fluían como corrientes de cristal líquido, sus superficies danzaban con luz brillante. Brillaban en colores que no podía nombrar,
tonos que no existían en la tierra, cada tono vivo y vibrante. Las flores florecían en jardines radiantes, sus pétalos cambiaban de color con el movimiento del aire, cantando suaves armonías que resonaban en lo más profundo de mi alma. Y luego estaba la música. No venía de un solo lugar, estaba en todas partes, una armonía que parecía entretejida en el aire. No era música como la conocemos en la tierra, sino algo más profundo, algo que vibraba dentro de mí. Cada nota se sentía viva, llena de propósito, como si todo el reino estuviera cantando en perfecta unidad, una canción de amor que resonaba a través de la eternidad. Entonces vi a la gente. Caminaban por los campos, se sentaban junto a los ríos y se reunían en alegres reuniones. Algunos corrían, con los rostros iluminados de alegría, mientras que otros simplemente estaban de pie, disfrutando de la paz que llenaba el aire. Vi abrazos que trascendían el contacto físico, reuniones llenas de risas, lágrimas de alegría y un amor profundo e inquebrantable. Los niños corrían libremente, su risa sonaba como la melodía más dulce, sin el toque de la tristeza o el dolor. Me quedé allí, abrumada, con el corazón lleno de asombro y admiración. Y Jesús estaba a mi lado, su presencia irradiaba calidez y amor. Esto, dijo, señalando la extensión que había frente a mí, es lo que he preparado para quienes me aman. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de puro asombro. Nunca había sabido que pudiera existir tanta belleza, tanta paz perfecta. Pero había más. Podía sentirlo. Antes de que pudiera procesar por completo la gloria que me rodeaba, la escena cambió de nuevo. Un libro enorme apareció ante mí, imponente y radiante, brillando con una luz divina. Flotaba sin esfuerzo en el aire, sus páginas brillaban con un brillo que desafiaba toda explicación terrenal. El libro de la vida, dijo Jesús suavemente. Al abrir el libro, sentí una presencia profunda que llenaba el aire, una sensación de santidad que me hizo querer caer de rodillas. Las páginas pasaron y allí, ante mis ojos, vi mi propia vida al desnudo. Cada momento, cada elección, cada pensamiento, todo estaba allí. Vi lo bueno, lo malo, los momentos de los que me sentí orgullosa y los que deseaba poder olvidar. Fue una experiencia humillante, casi insoportable. Al principio, el miedo se apoderó de mí. Me sentí expuesta, vulnerable, sabiendo que cada secreto, cada fracaso, estaba a la vista. Pero luego, cuando miré más de cerca, sucedió algo asombroso. Junto a cada error, cada paso en falso, había momentos de gracia, actos de bondad que había olvidado hacía mucho, momentos de fe que no me había dado cuenta de que habían significado tanto. Vi la mano de Dios entretejida en todo, incluso en los momentos más oscuros, cuando me había sentido más sola. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de compasión y amor. Wilson, dijo con dulzura, por eso te traje aquí. Sentí que mi corazón se llenaba de una mezcla de asombro y humildad. No se trataba solo de mí. Se trataba de algo mucho más grande. De repente, la escena cambió una vez más. Estaba de nuevo en ese vasto espacio abierto, mirando hacia la tierra. Pero esta vez, la vi de manera diferente. Incontables rayos de luz se extendían hacia arriba. Oraciones que fluían de millones de corazones que estaban abajo. Algunas brillaban intensamente, atravesando la oscuridad con una fuerza inquebrantable, mientras que otras parpadeaban débilmente, luchando por alcanzar los cielos. Estas son oraciones, explicó Jesús. Observé cómo las oraciones se elevaban. Algunas avanzaban con rapidez, como ríos de luz, y llegaban a su destino con facilidad. Otras vacilaban, agobiadas por la duda, el miedo o la distracción. Vi cómo las oraciones de fe pura e inquebrantable creaban caminos directos, uniendo el cielo y la tierra. Y luego vi algo que me rompió el corazón, oraciones pronunciadas sin fe, que se desvanecían en el aire antes de poder elevarse. La voz de Jesús se llenó de tristeza cuando habló,
Cuando mis hijos oran con fe, el reino espiritual se mueve. Pero muchos hablan sin comprender el poder que tienen. Observé a una madre orar fervientemente por su hijo. Su oración brillaba intensamente, envolviendo a su hijo en un escudo de luz. Un hombre se arrodilló en una habitación a oscuras, orando por el perdón, y vi cómo se rompían las cadenas de su alma, reemplazadas por rayos de luz pura. Pero luego vi otras innumerables oraciones. Oraciones ofrecidas apresuradamente, distraídamente, llenas de dudas. Estas oraciones titilaban débilmente, sin llegar nunca a su destino. Sentí profundamente el dolor de Jesús, pero también sentí su amor. Toda oración importa, dijo. Pero cuando se dice con verdadera fe, tiene el poder de cambiarlo todo. La visión cambió una vez más y me encontré rodeada de personas, almas llenas de luz, sus rostros radiantes de alegría. No eran extraños, aunque al principio no los reconocí. Entonces uno de ellos se me acercó, su sonrisa cálida y llena de gratitud. Wilson, dijo, no me conoces, pero tu oración cambió mi vida. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando la verdad me golpeó. Había orado por innumerables personas a lo largo de los años, algunas las conocía, muchas no. Y ahora vi cómo esas oraciones habían repercutido a través del tiempo, llegando a lugares que nunca había imaginado. Entonces, un grupo de niños corrió hacia mí, su risa llenó el aire de pura alegría. Me rodearon, sus sonrisas brillantes y llenas de vida. Una niñita me tomó la mano y me miró. Gracias, susurró. ¿Por qué?, pregunté con voz temblorosa. Por orar por nosotros, respondió. Estamos aquí por ti. En ese momento, comprendí la profunda verdad, que nuestras oraciones son mucho más poderosas de lo que creemos. Pueden mover montañas, sanar corazones e incluso cambiar destinos. Me volví hacia Jesús, abrumada por todo lo que había visto y sentido. Él me miró con un amor más profundo que los océanos y dijo, Wilson, ahora lo ves. Vuelve y díselo. Muéstrales el poder de la oración, la verdad de mi amor y la promesa de lo que te espera. Y con eso, sentí que me atraían de regreso, lejos del cielo, lejos de las visiones, de regreso a la tierra. Pero sabía una cosa con certeza, nunca volvería a ser la misma. Una alegría pura, sin filtros y diferente a todo lo que había conocido antes irradiaba a través de mí mientras estaba entre los redimidos. La luz que nos rodeaba estaba viva, latiendo con amor y paz. Una niñita, con su rostro radiante de inocencia y gracia, me miró con ojos grandes y brillantes. Extendió su pequeña mano y envolvió sus dedos alrededor de los míos. Gracias, susurró, con una voz suave pero llena de profundo significado. Sentí que se me cerraba la garganta mientras las emociones me invadían. ¿Por qué?, pregunté, con la voz temblorosa, apenas capaz de formar las palabras. Por orar por nosotros, dijo con una sonrisa que tenía más peso del que podía comprender. En ese momento, algo muy profundo dentro de mí cambió. Comprendí en un instante. Cada oración susurrada en soledad, cada acto de bondad ofrecido en secreto, cada momento de fe aferrado con fuerza en la desesperación, todos importaban. Tenían un impacto eterno, que se extendía mucho más allá de lo que podríamos ver. Pero mientras estaba allí, con el corazón henchido de asombro y gratitud, una repentina quietud cayó sobre la belleza del cielo. El aire, que antes estaba lleno de música y risas, se volvió pesado con algo más, tristeza. Me di vuelta y vi a Jesús de pie cerca, su rostro radiante ahora marcado por una profunda tristeza. La alegría permanecía, pero sus ojos tenían una profundidad de dolor que yo aún no había visto. Es hora de que veas lo que viene después, dijo, su voz llena de amor y tristeza. Antes de que pudiera responder, la escena a mi alrededor cambió. En un instante, ya no estaba de pie en el esplendor del cielo. Estaba de regreso, mirando hacia la tierra. Pero esta vez, no era la imagen pacífica que había visto antes.
Vi caos, guerras que se desataban en tierras, desastres naturales que arrasaban ciudades y personas que se enfrentaban entre sí. La oscuridad era tangible, se extendía como una sombra espesa que consumía todo lo que tocaba. ¿Qué está pasando?, pregunté, con el corazón acelerado y un nudo de miedo formándose en lo profundo de mí. Jesús estaba a mi lado, su expresión llena de tristeza. La humanidad me ha olvidado, dijo suavemente. Va tras sus deseos, ignorando las advertencias, rechazando la verdad. Lo vi con mis propios ojos, gente consumida por la codicia, atrapada en distracciones interminables, con el rostro lleno de vacío a pesar de la riqueza y las posesiones a las que se aferraban. Las familias estaban rotas, destrozadas por la ira y el orgullo. Las naciones estaban divididas, consumidas por el odio y la violencia. Pero lo que más me impactó fueron las iglesias. Muchas de ellas se habían convertido en cascarones vacíos, lugares donde la fe había sido reemplazada por la rutina, donde la oración se había convertido en un ritual sin sentido. La luz que una vez las llenaba se había atenuado. El mundo está en una encrucijada, continuó Jesús, con su voz cargada de urgencia, y el tiempo es más corto de lo que creen. Observé cómo los ángeles se movían por la tierra, tratando de fortalecer los frágiles hilos de fe que aún quedaban. Algunas personas se aferraban firmemente a sus creencias, sus oraciones se elevaban como rayos de luz. Pero también vi fuerzas oscuras, susurrando mentiras en los corazones de muchos, sembrando división, miedo y duda. Era una batalla, no una de carne y sangre, sino una guerra espiritual que se libraba bajo la superficie. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de una intensidad que me atravesó. Dile, dijo. Dil que despierten. Dile que vuelvan a orar, que busquen la verdad, que se preparen. Las lágrimas corrían por mi rostro. No era una visión común, era una advertencia, una súplica desesperada para que la humanidad abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Sentí el peso de sus palabras en mi alma. Sabía que una vez que regresara, no tendría otra opción que compartir lo que había visto. Pero antes de que pudiera comprender por completo la gravedad de este mensaje, la escena cambió de nuevo, y lo que vi a continuación me provocó una fría oleada de terror. Estaba de pie al borde de algo inmenso y terrible. Ante mí se extendía una oscuridad interminable y sofocante. No era solo la ausencia de luz, era la ausencia de todo lo bueno. No había paz. No había amor. No había esperanza. Solo vacío y desesperación. Y entonces los oí, los gritos. Al principio. Eran débiles, pero se hicieron más fuertes y resonaron a mi alrededor. Voces llenas de agonía, arrepentimiento y anhelo. Almas que clamaban desde las profundidades, su dolor palpable. Intenté apartar la mirada, pero no pude. ¿Qué es este lugar?, susurré con voz temblorosa. La voz de Jesús estaba cargada de dolor. Aquí es donde eligen ir aquellos que me rechazan. Mi corazón se hizo añicos. Este lugar no era un castigo infligido por Dios, era una separación. Estas almas habían elegido este destino, alejándose del amor y la gracia que se les había ofrecido. Quería extender la mano, sacarlas de la oscuridad, pero sabía que no podía. Habían tomado sus decisiones. ¿Entiendes ahora?, preguntó Jesús, su mano descansando suavemente sobre mi hombro. Asentí, las lágrimas corrían por mi rostro, mi corazón se rompía por las almas perdidas. Entonces sabes por qué debes regresar, dijo, su voz llena de amor y urgencia. De repente, una fuerza poderosa comenzó a tirarme hacia atrás. Sentí que el calor y la luz del cielo se desvanecían a medida que me alejaba. Traté de resistirme, no quería irme. Cada fibra de mi ser anhelaba permanecer en ese lugar de puro amor y paz. Por favor. Grité, mi voz llena de desesperación. No me envíes de regreso. Déjame quedarme.
Pero la voz de Jesús resonó suavemente, llena de compasión. Wilson, tu tiempo aún no ha terminado. Tienes una misión. La atracción se hizo más fuerte. Sentí una presión aplastante en el pecho, un dolor que se irradiaba por todo mi cuerpo. Mi espíritu chocó con lo físico una vez más y, en un instante, me quedé sin aliento, bajo la luz cegadora de los fluorescentes del hospital. Abrí los ojos. Sentía el cuerpo pesado, débil, pero estaba viva. Oí voces frenéticas a mi alrededor, médicos, enfermeras. El pitido constante de las máquinas llenaba la habitación. Un médico se inclinó sobre mí, con el rostro pálido de incredulidad. Te habías ido, dijo con voz temblorosa. Durante más de 10 minutos. Estábamos a punto de dar por finalizado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No tenía ni idea de dónde había estado, de lo que había visto. Había estado ausente, pero ahora había vuelto. Y sabía exactamente por qué. En los días siguientes, mientras yacía en la cama del hospital, recuperándome, con el cuerpo débil pero el alma cambiada para siempre, me esforcé por procesar todo lo que había presenciado. La belleza del cielo, el dolor en los ojos de Jesús, la visión de un mundo tambaleándose al borde y los gritos de la oscuridad, todo se repetía en mi mente una y otra vez. Los colores a mi alrededor parecían más brillantes ahora, el aire más cargado de significado. Traté de explicárselo a mi familia, pero ¿cómo podía? ¿Cómo podía describir la gloria ilimitada del cielo, la música que resonaba en el alma o la profundidad del amor de Jesús? ¿Cómo podía compartir el dolor que sentí cuando vi la destrucción de la tierra o el terror de la oscuridad que había vislumbrado? Pero sabía una cosa con certeza, no había vuelta atrás a la vida como había sido antes. Me habían dado un mensaje, una misión, y no podía permanecer en silencio. Mientras estoy sentada aquí ahora, escribiendo esto, todavía siento el peso de todo lo que experimenté. Si estás leyendo esto, debes saber que no es solo mi historia, es un llamado. Un llamado a que todos despertemos. A que regresemos a Dios. A que oremos con la fe y la urgencia que mueven montañas. A que entendamos que el cielo es real, que Jesús es real y que la oración tiene más poder del que jamás podríamos imaginar. Cada respiración que tomo ahora conlleva un peso que nunca antes entendí, un propósito tan claro que no deja lugar a dudas. He visto lo que hay más allá de esta vida. He estado en la presencia de Jesús, he sentido su amor, su dolor, su urgencia. Y sé, en lo profundo de mi alma, que fui enviada de regreso por una razón. Así que te pido, quien quiera que seas, donde sea que estés leyendo esto, por favor, no ignores este mensaje. Esta no es solo mi historia, es un llamado. Un llamado a despertar, a regresar a Dios, a darnos cuenta de que el tiempo se nos escapa más rápido de lo que pensamos. Un día, cada uno de nosotros estará ante Él, y en ese momento no habrá más oportunidades, no habrá más segundos intentos. El momento de elegir es ahora. Cuando dejé el cielo y regresé a mi cuerpo, me sentí diferente. No era solo el dolor persistente del accidente o la debilidad en mis extremidades. Era algo más profundo, algo espiritual. Era como si la estructura misma de lo que yo era se hubiera desenredado y vuelto a tejer, infundida con la verdad de lo que había visto. Había vislumbrado la eternidad, había estado ante el Salvador del mundo y ahora estaba de nuevo en un mundo roto y frágil, un mundo que ya no se sentía como mi hogar. Acostado en esa cama de hospital, sentí la pesadez que me oprimía, no solo por mis heridas, sino por la inmensa responsabilidad que ahora cargaba. Las visiones del cielo y las advertencias que Jesús me había dado se repetían en mi mente una y otra vez. La humanidad se estaba alejando cada vez más de Dios, ciega al peligro que se avecinaba, y el tiempo se estaba agotando. Los médicos no podían explicar mi supervivencia. Estuviste fuera durante más de 10 minutos, susurró uno de ellos, sacudiendo la cabeza. No hay daño cerebral, no hay efectos duraderos. No tiene sentido.
Pero yo sabía la verdad. No solo me había ido, había estado en otro lugar, en un lugar real. Mi familia me rodeaba, con lágrimas de alivio y alegría en sus ojos, pero yo me sentía distante. ¿Cómo podía empezar a explicar lo que había visto? ¿Cómo podía decirles que la vida a la que se aferraban era solo una sombra de lo que estaba por venir? ¿Que más allá de esta frágil existencia había una realidad tan vasta, tan llena de amor y propósito, que hacía que todo aquí pareciera un sueño pasajero? Cerré los ojos y oré en silencio. Jesús, ¿por qué me enviaste de regreso? ¿Cómo se lo digo? Un calor llenó mi pecho, una sensación familiar, la misma que había sentido cuando estuve ante él. Y en ese momento, comprendí. No estaba sola. Él todavía estaba conmigo, guiándome, tal como lo había prometido. En los días y semanas que siguieron, luché con el miedo y la duda. Sabía que tenía que compartir mi experiencia, pero ¿cómo? ¿Cómo explicar algo tan profundo a un mundo que a menudo se niega a creer en lo que no puede ver? Me preocupaba lo que la gente pudiera pensar, que me llamaran loco, que lo descartaran como una alucinación o la imaginación descontrolada de un cerebro moribundo. Y, por supuesto, eso fue exactamente lo que pasó. La primera vez que le conté mi historia fue a un amigo cercano. Me escuchó cortésmente, con el rostro lleno de curiosidad educada, pero pude ver el escepticismo en sus ojos. No sé, hombre, dijo. Parece algo que tu cerebro inventó cuando se estaba apagando. La gente ve todo tipo de cosas cuando está cerca de la muerte. Sentí el aguijón de sus palabras, pero no discutí. En ese momento me di cuenta de algo. La fe no es algo que se pueda forzar. Tiene que ser revelada, aceptada en el corazón. Así que oré. Le pedí a Jesús que me diera el coraje para seguir hablando, incluso cuando la gente dudaba. Le pedí que guiara mis palabras para que llegaran a los corazones a los que debían llegar. Y entonces recordé lo último que Jesús me había dicho antes de dejar el cielo: diles que el tiempo es corto. Ese fue el momento en que todo quedó claro. No se trataba de mí. Se trataba del mensaje. La urgencia. La advertencia. Sabía que no podía quedarme callada, sin importar lo difícil que fuera. Mientras estoy sentada aquí ahora, reflexionando sobre todo lo que ha sucedido, sé que mi vida nunca será la misma. No puedo volver a como eran las cosas antes. No puedo dejar de ver lo que vi. No puedo olvidar el amor. En los ojos de Jesús, ni el dolor. El mundo está distraído. Las personas están perdidas en sus rutinas, consumidas por sus deseos, enfocadas en cosas que no durarán. Persiguen el éxito, la riqueza, la comodidad, todo mientras ignoran la verdad más profunda, la realidad de la eternidad. El cielo es real. Jesús es real. Y el tiempo que nos queda es más corto de lo que nos damos cuenta. Jesús me mostró el poder de la oración de una manera que nunca antes había entendido. Vi cómo cada oración, cada súplica susurrada, cada grito en la oscuridad, brilla como un rayo de luz en el reino espiritual. Algunas oraciones surgen rápidamente, poderosas e inquebrantables. Otras titilan débilmente, contenidas por la duda o el miedo. Pero cada una de ellas importa. Cada oración cambia algo, incluso si no podemos verlo. Ahora entiendo que estamos en medio de una batalla espiritual que es mucho más profunda de lo que podemos comprender. No se trata solo de las luchas de la vida o las dificultades que enfrentamos. Se trata de la lucha por nuestras almas. Y en esa batalla, la oración es nuestra mayor arma. Regresé con una misión y no desperdiciaré esta segunda oportunidad. Pasaré el resto de mi vida diciéndoles a las personas la verdad. Compartiré lo que vi, lo que aprendí y lo que Jesús me dijo. No importan las dudas, el escepticismo o el miedo, hablaré. Así que, para quien quiera que esté leyendo esto, este mensaje es para ti. No es una coincidencia que lo hayas encontrado.
Jesús te está llamando. Ahora mismo. Tal como me llamó a mí. Él te está tendiendo la mano, pidiéndote que escuches, que regreses a Él, que ores como nunca antes. Sé que esto puede sonar extraño o increíble. Sé que algunos lo descartarán, tal como lo hizo mi amigo. Pero no puedo hacerte creer. Todo lo que puedo hacer es decirte la verdad. El mundo se dirige hacia un tiempo de gran oscuridad. Lo vi. Lo sentí. Y Jesús me dijo que te advirtiera, que te dijera que despertaras antes de que sea demasiado tarde.